debilidad y vulnerabilidad. ¿Es lo mismo? ¿Lo mezclamos? ¿Tienen las dos algo que ver con fuerza? ¿Nos pueden afectar las dos? En este pequeño vídeo quiero compartir contigo cómo veo yo estas dos cualidades, que en un momento dado las dos nos pueden afectar, y creo que las dos nos afectan en nuestro día a día. Y voy a empezar poniendo palabras o descripciones a estas dos palabras muy básico, de una manera muy básica, con el diccionario. La RAE define la debilidad como falta de vigor, falta de fuerza. Creo que lo podríamos decir que incluso en lo físico no es como típico día que no tienes fuerza para nada, y podría ser también incluso en lo emocional. Hay días que no estamos como al 30%, estamos al 50%, o sobre 10 estoy como un 7, ¿vale? ¿Y cómo define la RAE la vulnerabilidad? Básicamente cuando alguien puede ser herido. Qué interesante esta definición, porque esa vulnerabilidad la podríamos asociar con debilidad, pero es simplemente que puede ser herido. Puede ser en lo físico también, cuando, pues imagínate, cualquiera de nosotros no somos tortugas, no tenemos una coraza dura, ¿vale? Entonces a mí me lanzan una flecha ahora mismo, soy vulnerable físicamente, comparados, como os decía, con una tortuga somos vulnerables. Pero también afecta a lo emocional, que en función de las relaciones, en función de cómo me abro con una persona, puedo ser más vulnerable, o en diferentes situaciones estoy más vulnerable. ¿Por qué lo mezclamos? ¿Por qué asociamos la vulnerabilidad con debilidad? Es algo que parece muy interesante, y más hoy en día, y luego os voy a decir por qué creo que la vulnerabilidad de hoy en día no está bien entendida. Empecemos por la debilidad. La debilidad para mí es esa ausencia de fuerza, y efectivamente creo que la podemos sentir, no lo vamos a juzgar porque la podemos sentir todos. Si uno está enfermo físicamente, por ejemplo, le falta chicha, y en contextos muy puntuales hay días que te falta la fuerza y es: hoy estoy débil, me siento débil. Y hay personas que por sus características o su contexto o incluso por su personalidad pueden ser más débiles. Físico, por tener menos músculo, por ejemplo, o por no entrenar, o a nivel emocional, menos fuerza, menos vigor, como menos vitalidad. A nivel de vulnerabilidad, creo que todos somos vulnerables. Podemos hacer como que somos más o menos, o ser más o menos conscientes de la vulnerabilidad que tenemos. En lo físico, por ejemplo, podemos creernos que no somos vulnerables y pretender controlar todo lo que nos ocurre. Mira lo que ha pasado en los 4 últimos años, que te sientes más seguro o crees que no eres vulnerable, o morirte de miedo porque crees que eres muy vulnerable, o irte al otro extremo diciendo yo lo tengo todo controlado. Ninguna de las dos. La cuestión es: ¿eres capaz de sentir que eres vulnerable y cómo vives esa vulnerabilidad? ¿Eres capaz de sentir los miedos, las tristezas, las inseguridades? Eso entraríamos en la parte más emocional, la vulnerabilidad. En las relaciones, por ejemplo, con uno mismo o con los demás, no es lo mismo la relación que pueda tener con el cartero, en la que no puedo ser herido. ¿Hasta qué punto me puede herir a mí la relación con el cartero? Que no me ha traído la carta cuando yo quiero, pero no estoy exponiendo ni mi lado oscuro, ni mis miedos, ni mi corazón, no me estoy abriendo. Literalmente es como si tuviera una coraza, porque no tengo una necesidad de exponerme. Pero en cuanto más profundizo en las relaciones de pareja, con los amigos, con las amistades, muy buenas a Ispea, cuanto más profundizas, más te conocen las personas, y ahí entra la vulnerabilidad. ¿Por qué? Puedes ser herido. Porque una persona, típica frase de quien bien te quiere te hará llorar, no tienen por qué hacerte llorar, pero es verdad que cuanto más profundizamos en las relaciones,
más te ves tus luces y tus sombras, y esto lo trabajamos mucho en Revolución 4x4, no sé si es, sinceramente, habría que ver si es suyo o nuestro, pero la vulnerabilidad es esa capacidad de reconocer cuando las diferentes emociones que tenemos. ¿Qué pasa hoy en día? Yo no sé si esta capacidad de sentir los miedos, las emociones o esa sensación de que podemos ser heridos cada vez lo llevamos mejor o peor. Desde mi punto de vista, y esto es simplemente opinión, mi opinión no va a mejor. Porque cada vez, entre esta especie de buenismo y de todo es fantástico, esta especie de nueva religión woke que está saliendo, estamos poniendo, en vez de mirar hacia adentro y poner todo el foco en el hecho de que somos vulnerables, tanto en lo físico como en lo emocional incluso, estamos buscando como una especie de seguridad superflua, ya sea en grupos, en lo que me dicen fuera, el anti vivir desde dentro. Y es, en vez de reconocer que somos vulnerables, es buscar seguridad fuera, por condicionamientos, en cultura, en lo que dicen los demás, en creencias, en vez de reconocer que efectivamente que hay cosas que me hacen sentir insegura, o hay cosas que no me gustan del otro, o hay cosas que no me gustan de mí. ¿Y qué? Y aprendo a vivir con el que a veces estoy triste, a veces estoy feliz, que a veces me pongo nervioso, y aprendo a lidiar con eso que son emociones o pensamientos que tal cual vienen, se van. Pero ahora eso no se lleva. El aprender a vivir con la incomodidad. Como si me decía hoy una chica, es que la vida no es justa. Digo, pero ¿quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha vendido a ti el concepto de que la vida es justa? Y acabamos viviendo lucha continua, buscando una justicia, que está muy bien, la parte humana, buscar la justicia, pero la vida como concepto no es justa. Me decía, pero ¿por qué le pasa a esta persona que es buena persona? ¿O qué le pasa a esto que es tan malo a una persona que es buena persona? Y a la gente que es mala le pasa... Digo, no hay una ley. Las leyes humanas están para ser cumplidas y entiendo que hay cosas que hay que, proteger de la sociedad, a la gente que hace mal. No voy por ahí. Pero es como si es un castigo el que un niño en Etiopía es malo porque ha nacido ahí, o la gacela es mala y por eso le toca que le coman los depredadores. En ese sentido, la vida no castiga al malo y premia al bueno. Y de hecho, mirando así el mundo entero, tenemos muchísima suerte de poder estar tratando estos temas, porque eso quiere decir que tenemos las necesidades básicas cubiertas. Y de hecho probablemente estamos hablando de estas cosas porque si no, no estaríamos hablando de esto. La vulnerabilidad es la capacidad de sentir, pues esto no es justo, o no me gusta, o esto me genera miedo, o esto me genera ansiedad. Y si puedo hacer algo para remediarlo, fantástico, y a veces hay que actuar y a veces no, pero no tiene nada que ver con la debilidad, el que yo me sienta triste o me sienta frustrado, porque eso no quiere decir que yo no tenga fuerza. De hecho, es todo lo contrario. ¿Cuánta gente, o te pregunto, cuánta fuerza necesitas para muchas veces que estás triste o incómodo o con ansiedad? ¿Cuánta fuerza necesitas, cuánto vigor y cuánta de esa vitalidad te exige la situación para quedarte cuando estás triste, preocupado o con ansiedad o con algo que para ti es incómodo y quedarte con esa sensación? Es decir, cuando estás vulnerable y puedes ser herido por definición vulnerable, te requiere fuerza quedarte con eso, incluso no hacer nada cuando no depende de ti, ¿o no? Y yo te diría que a mí al menos me requiere mucho vigor y mucha fuerza, que es lo contrario a la debilidad. Es decir, la paradoja es que en el día a día asociamos la debilidad o la vulnerabilidad con ser débil, cuando precisamente darnos cuenta que somos vulnerables, física y emocionalmente, porque somos seres humanos,
requiere muchísima fortaleza el aceptar que efectivamente somos vulnerables y ser capaces de quedarnos con esas sensaciones. Se dice fácil. Y lo curioso es que cuando aprendemos a quedarnos sin juzgar la situación, aceptando lo que hay, no resignando, aceptando y quedándonos a ver qué ocurre si yo durante esta situación que no me está gustando, que me puede estar haciendo daño porque me genera tristeza, ansiedad, el nudo, lo hemos hablado muchas veces de estas emociones que juzgamos negativas, y saco fuerza, ese vigor, que es lo contrario a la debilidad, y me quedo 5 minutos observando, respirando en este nudo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, no desde la cabeza, desde el cuerpo, y me quedo con esto, muchas veces eso va disminuyendo. Y cuando no encuentro fuerza para vivir esa situación así, muchas veces intento cambiar la situación o intento dar una explicación, pido ayuda o que me lo quite alguien y eso es mucho más debilidad. Y está bien, porque a veces estoy débil física o emocionalmente y pido ayuda, vale. Y no lo estoy juzgando, pero lo que realmente es fortaleza, desde mi punto de vista, es ser capaz de sentir que somos vulnerables. Requiere muchísima fuerza, pero lo vivimos como si fuera lo mismo. El que se queda ahí es el débil, todo lo contrario. Cada uno tiene sus puntos de debilidad, cada uno tiene sus puntos de vulnerabilidad, pero ¿cuánto cuesta decirle a alguien lo que realmente opinas? ¿Cuánto te cuesta compartir tu verdad, compartir tus miedos, exponerte como realmente eres en lo físico o en lo emocional? Salir sin filtros en Instagram, que ahora no estoy saliendo sin filtros en este vídeo. Me pongo uno que me veo mejor. ¿O cuánto cuesta salir en una foto que tú no te ves bien? ¿O cuánto cuesta decir lo que realmente piensas o decir no lo sé, o perdón, o en esto me he equivocado? Eso es vulnerabilidad, porque es en esto puedo resultar herida. Y eso es lo que cuesta muchísimo más que poner toda esa pantalla, toda esa coraza. Así que dejemos de asociar la vulnerabilidad con la debilidad, porque no tiene nada que ver. De hecho, para mí es opuesto. Y el camino este de vivir desde dentro está mucho más asociado a observar esa vulnerabilidad, que es la capacidad de quedarnos con lo que estamos sintiendo, y requiere muchísima fuerza, sabiendo que también hay días que, la energía que tengo, ese vigor, esa fuerza que es la debilidad, la falta de ese vigor, pues a veces me falta, ¿vale? Y no pasa nada y pediré ayuda. Pero la vulnerabilidad no es esa falta de fuerza. Y el último ejemplo es como el que asociamos esa fuerza o la vulnerabilidad como el que o la fuerza al que la monta, ¿no? Y digo, mucho más fuerte es el capaz de callar, a veces, y no la monta. Y lo habla desde la tranquilidad. Y asociamos que es el fuerte, el que le grita. Y tal vez no. Y es el que desde el respeto perdona, porque se da cuenta que el otro está en un sitio que no es nada sano, por ejemplo. Y lo está viviendo desde un sitio diciendo, por mucho que grite, no voy a cambiar nada. Y ha sido capaz de no gritar en ese momento. Por ejemplo, a mí, no soy de gritar, pero para una persona que es muy de gritar, ser capaz de no gritar sería algo muy potente. Mucha más fortaleza. Yo conozco gente que es muy de los de explotar, que cuando no explotan lo asocian ahí. Qué débil he sido por no gritar. Digo, no, todo lo contrario. Supone mucha fortaleza. Y así hay así de ejemplos. Así que dejemos de asociar la vulnerabilidad con la debilidad. Espero que te haya gustado. Me encantaría que me pusierais ejemplos en comentarios de lo que para ti es abrirte, poder ser herido. Para mí es exponerme en lo físico, dar mi opinión en algunos temas que son realmente conflictivos. Estos últimos 4 años
a dónde va el mundo en la sociedad, por ejemplo, con todo esto del woke y cada uno hace lo que le da la gana, ese individualismo chungo, pues bueno, sí que tengo a veces, digo, ¿qué pensará la gente de lo radical que me estoy volviendo? Yo no creo que sea radical, pero no me gusta. No me gusta dónde va la sociedad porque creo que quita esa responsabilidad individual. Creo que estamos poniendo muchísima responsabilidad en el colectivo. Que los demás me digan lo que tengo que hacer. ¿Y tú qué piensas? Entonces, dar mi opinión para mí es muy importante. Me hace sentir muy vulnerable. Exponerme en lo físico, lo he dicho muchas veces. Y decir a la gente cómo me siento también me cuesta. ¿Y para ti qué es la vulnerabilidad? ¿Qué es lo que te cuesta? Ya me contarás. Un besito.